Muy buenas tardes a esta nueva, les damos la bienvenida a todos a esta nueva sesión del Seminario de Organizaciones e Instituciones de Seguridad e Inseguridad. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Ricardo Maza. Él es profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE. Si no estoy mal informado, actualmente es el coordinador del programa de doctorado de políticas públicas de esta misma institución. Ha sido y es, me parece, profesor en distintas instituciones de reconocido prestigio, además del CIDE, la Universidad Panamericana, el TEC de Monterrey, eh, y bueno, y antiguamente fue el coordinador, me parece que de un área del Laboratorio de Políticas Públicas que estaba en el CIDE. Él es experto en métodos econométricos y también pues ha trabajado temas en el estudio del comportamiento delictivo y de las políticas de seguridad. El día de hoy pues va a presentar un artículo que escribió junto con Gustavo Fondevila, Carlos Vilalta, que apareció en la revista Police Practice and Research. Se llama On the Relationship Between Police Force Presence and Crime in Mexico, a Spatial Analysis. Entonces va a ser un tema muy interesante por pues, las dimensiones que se manejan en términos metodológicos y conceptuales. Entonces, sin más preámbulo, te dejo la palabra, Ricardo, si te parece bien. Después de tu presentación, pues tendremos la tradicional sesión de preguntas y respuestas y de diálogo, ¿no? Tenemos previsto un par de horas para este seminario. Pues muchísimas gracias. Adelante. Pues muchas gracias, profesor Vega, por la invitación. Espero que la pantalla y mi tono de voz ahorita sea adecuado. Por favor, háganmelo saber Sí, si en algún perfecto. momento se pierde, me lo dicen sin mucho problema. Eh, no sé si tuvieron acceso a oportunidad de mirar el paper antes, si no, de todos modos se los pongo por el chat o se los hago llegar por correo al profesor Vega y por favor lo distribuya o al final va a venir mi correo, por supuesto, cualquier comentario, duda, aclaración que sobrepase el tiempo o, digamos, en otro espacio, pues con mucho gusto ahí nos podemos en contacto. Eh, pues sí, en efecto, este trabajo fue desarrollado en conjunto con el profesor Carlos Vilalta y el profesor Gustavo Fondevila hace pues ya unos ayeres, ciertamente apareció publicado al principio del 2011, más o menos. Esto es pertinente por el comentario que haré a continuación en términos de los datos. Y ya en su versión física, bueno, ya le asignaron un volumen hasta el 2022. Quiero hacer esta mención porque ciertamente, pues por ejemplo, el periodo de la pandemia o de COVID no está incluido, entonces pues, las dinámicas que mencionaremos o que mencionaré, pues pueden naturalmente o en teoría deben de verse afectadas. Entonces, desde ya me adelanto a que algo bastante interesante sería explorar si posterior a ese periodo hay algún cambio en lo general. Eh, bueno, el texto está en inglés, pero toda la presentación está en español, entonces igual con todo gusto al final se las puedo transmitir o compartir. Es básicamente un resumen general del documento. La, la referencia directa está publicada en este journal. Igual tiene acceso, me parece libre, pero bueno, si no, con todo gusto se los hago llegar para su lectura. Bueno, a grandes rasgos, lo que hicimos en el trabajo es simplemente señalar qué es lo que de manera habitual se consideran herramientas o estrategias policiales a lo largo y ancho de los estados, visto como estado-país, por supuesto, y cómo eso ha mediado o la literatura ha generado cierto tipo de reacciones comunes tanto en América Latina como en México en lo particular. Entonces, este estudio parte de un breve debate o contexto de herramientas que habitualmente son utilizadas como parte de la estrategia policial y que ciertamente ante la dificultad de hacer algún tipo de evaluación, tanto de su impacto, de su eficiencia,
pues hay veces que se toman ya como elementos establecidos y que muy difícilmente, una vez que se politizan o que se socializan, pues muy difícilmente se cambian sin necesidad, digo, sin necesariamente haber hecho un debate amplio u oportuno sobre su pertinencia. Eh, entonces, a grandes rasgos, en los últimos años o las últimas décadas, en general, las medidas que están asociadas a las estrategias policiales tienden a alguna de estas tres componentes o a una combinación de estos tres componentes que tiene que ver básicamente con aumentar la severidad o el costo, por así decirlo, criminal, aumentar la capacidad de los guardianes, o en este sentido, pues la posibilidad entonces de poder directamente aprender a las personas que cometan actividades criminales. Y finalmente, desde un punto de vista de intervención primaria, pues también trabajar en políticas de prevención. Ahí la parte educativa tiene un gran peso y ciertamente en este último punto es donde mucha menos evidencia hay comparativamente a las anteriores. Esto sin adelantar que necesariamente las primeras dos hayan sido de manera contundente o de manera robusta analizadas o entendidas como adecuadas para reducir la incidencia delictiva. Eso se traduce en que en general, ya cuando entra la dimensión política o un poco la presión social respecto a la disminución de la actividad criminal, pues se ha traducido casi siempre en mostrar este como músculo, esta estructura general de la policía en todas sus estructuras o en todas sus formas, y comúnmente pues se traduce también en los elementos físicos, es decir, tener más patrullas, tener nuevos espacios, nuevos módulos, mostrar al público que a través de un despliegue mayor de número de policías, pues tener una presencia notable ante el público general y con eso transmitir la sensación de que se está trabajando directamente en reducir la delincuencia. Eh, Sin embargo, a pesar de que existe una sensación de que más es mejor, pues comúnmente también entra la parte donde están, digamos, los conceptos centrales desde el punto de vista criminológico, pues es entender que más no necesariamente es mejor, sino pues tratar de pensar en hacer este deployment o esta colocación o en espacios que lo ameriten o que sea hasta cierto punto eficiente. Esa eficiencia también no sabríamos en general, o el debate general no se sabe cómo se define, pero bueno, ciertamente la lógica sería, o lo que está detrás es que si nosotros encontramos lugares de alta criminalidad o donde mayor actividad delictiva se registra y hacemos entonces una colocación o un aumento de la capacidad policial en esos espacios, debería, si no hay oportunidad de diseminar o de cambiarse o de trasladarse, pues debería haber una reducción tanto local como global de la actividad criminal. Entonces, básicamente, se piensa que la asignación eficiente en zonas específicas debería ser o es, en dado caso, la siguiente dimensión a simplemente ampliar la capacidad policial. Naturalmente, pues esto viene de dos grandes, digamos, agarra conceptos de dos grandes teorías de la criminología, la que tiene que ver con la de actividades rutinarias y la elección racional o el cálculo, digamos, criminal. En la primera, básicamente, nos dice que si juntamos el espacio o la oportunidad, una baja probabilidad de ser detenido y, digamos, altos beneficios en términos de costos, eh, criminales, por así decirlo, pues será mucho más probable que alguien tome la oportunidad de delinquir. Y la elección racional parte también de esta ponderación. Y si en dado caso mi perspectiva si en dado caso que si me atrapan o si tenemos algún tipo de detención que pueda ser procesado o que digamos, ese castigo, esa pena no sea lo suficientemente
fuerte como para desviarme del objetivo que tenía originalmente, pues muy probablemente también lo haré. Entonces, la lógica, al menos que persigue el policiamiento en espacios, digamos, de alta criminalidad, tiene que ver con que el aumento tanto de la vigilancia como de los costos, pues trataría o encaminaría a la disuasión de la actividad criminal en lo individual y en el nivel agregado una vez que digamos, este fenómeno se replique o se amplíe. En términos de lo que ha sucedido comúnmente en América Latina y en México también en particular, se ve que en general hay una mayor expansión del uso, o digamos mayor tendencia al uso de medidas punitivas, es decir, como señalaba hace unos minutos, pues más policías en la calle para que se vea, igual más detenciones en actos específicos, un aumento también en la cartera, por así decirlo, de actos o de elementos o de comportamientos criminales o desviados que se quisieran corregir y como consecuencia, pues también un incremento de la población detenida y en dado caso procesada, dependiendo naturalmente de la severidad y la lógica criminal que se persigue. Desde un punto de vista ya de oficiales o de personas directamente en la calle, lo que típicamente también se ha utilizado, pues es ampliar también la gama, en la mayoría de los casos, de las funciones que pueden realizar. Es decir, no solo actuar como función o en respuesta a las demandas ciudadanas, sino también pues a las demandas generales, tanto de la estructura donde laboran como del Estado, bueno, municipio, Estado o incluso el país, dependiendo de las condiciones en las que, o lo que se esté persiguiendo como, digamos, como un plan de seguridad estatal o nacional. Entonces, la motivación del presente trabajo o de la línea de trabajo que pretende seguir esta investigación es que si bien pensamos que existe esta asociación inversa entre una mayor o una amplitud de las capacidades policiales, llevaría o estaría asociada a una reducción desde el punto de vista estratégico y geográfico de la actividad criminal, pues entonces pensaríamos que este fenómeno se observaría o esta sensación o esta dirección que ahorita platicaremos se vería ilustrada con la información. Eh, no obstante, tanto este trabajo como trabajos similares, no en el contexto mexicano, pero en el contexto de otros países, particularmente Estados Unidos, Reino Unido y Asia, bueno, países en Asia como China, no han sido concluyentes en lo particular de que esta asociación sea tan clara o tan marcada como supone la teoría. Entonces esa es la motivación particular, encontrar si en México, al menos a nivel estatal, esto, este fenómeno parecería claro o no. Y hacernos una segunda pregunta. ¿Qué motiva a esta colocación estratégica? La posibilidad real de la reducción de actividad criminal o simplemente como la respuesta ante el público, ante la presión ciudadana o ante la presión social de que parecería que no se está haciendo nada. Entonces la respuesta es, bueno, sí estamos haciendo, está esto, pero ciertamente eso no acaba traduciéndose a una reducción, digamos, específica de la actividad delictiva. En términos particulares de la investigación nuestra, pero también de la que mencionaba o hacía mención en la revisión de literatura y bueno, en esta pequeña y breve introducción, pues es que tanto las decisiones técnicas en términos de la dirección causal que se establece, como la elección misma de las herramientas, que esa en teoría va en función del tipo de datos que se pueden obtener, pues ha realizado o ha hecho o de forma general ha imposibilitado
que se tenga una evaluación consistente respecto a si esta asociación entre más policías, menos delito parece mantenerse o no. Entonces, a grandes rasgos, un poco el debate es proponer que se interiorice que la sensación de dirección causal no necesariamente es en esa forma, sino que más bien hay una dinámica de retroalimentación, como ilustraremos a continuación, y que esa sensación pues no necesariamente tiene una sola dimensión, es decir, no solamente es una dimensión geográfica, sino que también puede ser una dimensión temporal o una combinación de ellas. Entonces, pues justamente la motivación principal de este documento es esa. Entonces, como objetivo, es el que nos planteamos fue explorar la existencia de una asociación entre la fuerza policial y el comportamiento del delito y decidimos como punto inicial, pues estar explorando los robos, los que habitualmente son los o que tienden a ser los más visibles para la gran parte de la población y como pregunta secundaria o como componente secundario a esta exploración, decidimos también, o nos interesaba, separar la naturaleza, por ejemplo, de lo que sucede en la calle y de lo que no sucede estrictamente en la calle, para ver si necesariamente el deployment o tener más policías en la calle parecería ser disuasivo o no, o ser responsivo o no a las dinámicas. Entonces, separamos 12 tipos de delitos que a continuación tocaré en dos categorías, en los que suceden o que su naturaleza es de que la oportunidad y entonces el delito se comete directamente en el espacio público o en algún espacio privado, ¿no? Entonces, eso es lo que me referiré como callejeros o no callejeros. Las unidades de análisis por la estructura de la información que pudimos obtener, en particular del número de oficiales que estaban disponibles. Lo hicimos a nivel estatal, considerando información del 2009 al 2017. Aquí la pequeña aclaración que mencionaba hace unos minutos, aunque temporalmente nosotros, cuando estábamos haciendo la investigación, estábamos parados ya un poquito más adelante, ciertamente no decidimos no incluir la etapa del COVID o tantito antes para, digamos, el año anterior para poder hacer el empalme con los datos que se tenían hasta ese momento de una base de datos y nos regresamos un año para poder cuadrarlo y tener un panel balanceado. Entonces esa fue la decisión temporal, no es necesariamente perseguida por alguna política específica o no está tratando de explicar algún fenómeno que haya cambiado en términos de la estrategia policial local o municipal o incluso federal. La lógica es que, pues, esperaríamos que nuestros resultados, más allá de proponer que exista o no exista la relación, es más bien debatir o abrir este tipo de conversaciones sobre qué elementos entonces deberíamos considerar en el diseño o rediseño de la política de seguridad local o federal y, en dado caso, pues también proponer medidas alternativas como estrategias de policiamiento y herramientas hacia esas estrategias de policiamiento un poco más eficientes en ese sentido, ¿no? En términos de los datos, nuestro panel lo construimos balanceado, entonces trabajamos con datos panel para tener los 9 años que mencionamos para los 32 estados. Para la parte de la actividad delictiva, pues utilizamos la base de datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario nos dio la sensación justamente de la fuerza policial que estábamos analizando. De los 12 tipos de robos que estamos considerando, los que consideramos como callejeros o que su naturaleza es de suceder en la vía pública es el robo a vehículos, robo a transeúntes y los que tienen que ver con el transporte, ¿no? Y los no callejeros, bueno, todo esto, perdón, no lo aclaré, es con base en la clasificación del secretariado, de la Secretaría. Robos no callejeros, robo a negocios, robo a casa habitación y los que tienen que ver con instituciones financieras, a bancos, a casas de bolsa, en fin.
Como tal, entonces trabajamos con 288 observaciones y las tres series las construimos o las pusimos para que las unidades fueran comparables en tasas por 100.000 habitantes. Los habitantes los utilizamos de la CONAPO, del Consejo Nacional de Población, para los años particulares, cuando hubo esos momentos donde había años, entre cada 5 años, pues utilizamos de manera constante, es decir, no ajustamos por algún crecimiento poblacional. Entonces, a grandes rasgos, la pregunta de investigación, repito, se separa, digamos, en dos grandes secciones. Primero, tratar de visualizar o encontrar la sensación de la dirección de causalidad que existe entre estos dos fenómenos. Y una vez que se detalle si existe o no existe, analizar si esa asociación pudiese darse explicada o se pudiera explicar desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista temporal o desde un punto de vista que combine ambos, ¿no? Entonces, como breve resumencito, cuando hablamos de causalidad en términos de datos observacionales, típicamente no nos referimos a un efecto como en las ciencias exactas o las ciencias puras, donde pensamos que algo motiva o un acto motiva a otro acto. Aquí ciertamente el entendimiento general del concepto de causalidad es una sensación de predictibilidad entre una variable y otra. Es decir, que el pasado de una variable o de forma temporal, que el pasado de una variable me ayude a comprender un poco mejor la variación presente de la otra y viceversa. Entonces, digamos, la nota de precaución, naturalmente, cuando se habla de causalidad en análisis tanto espaciales como temporales o incluso sociales en lo general, pues comúnmente hacemos esta distinción con las otras disciplinas donde sí se marca digamos, una relación directa de que si hicimos esto, entonces eso motivó a la respuesta tal. Eso no es el caso aquí. Aquí hablamos de causalidad en lo que comúnmente conocemos como sentido Granger, que no es otra cosa más que el pasado de una serie o una variable nos ayuda a predecir algo o conocer el comportamiento del presente de la otra. Entonces, en ese sentido, nos podríamos enfrentar a cuatro posibles direcciones de causalidad. La primera, digamos, el orden es indistinto, pero la sensación es de que la información, por ejemplo, de la fuerza policial o el pasado de la fuerza policial nos diría algo sobre o nos ayudaría a predecir mejor o conocer mejor el comportamiento del crimen en la actualidad o de la actividad criminal en la actualidad. Pero al revés, no. Esa sería la primera de los posibles caminos causales. El segundo camino causal, igual unidireccional, pero en este caso se supondría que el pasado del crimen nos ayudaría a conocer mejor o a tener alguna sensación de predicción sobre el comportamiento de la asignación de la fuerza policial, pero al revés, ¿no? La hipótesis de neutralidad es que más bien los dos fenómenos no tienen asociación a lo largo del tiempo, o no tienen una calidad, digamos, de predictibilidad sobre la otra, entonces a eso típicamente le decimos la hipótesis de neutralidad. Y finalmente la que conocemos como bidireccional o que también, digamos, en términos generales en la literatura eh, anglo-hispana, pues normalmente le ponen feedback o retroalimentación, que es básicamente que el pasado de una nos dice cosas del presente de la otra, al mismo tiempo que el pasado de la segunda nos dice cosas de la primera. Entonces, a grandes rasgos, lo que queremos proponer como idea central es que típicamente, si se detalla de forma estratégica que un área específica necesita mayor o la atención o un requerimiento de atención es mayor, pues la fuerza policial tenderá a crecer en esa zona como respuesta al comportamiento anterior. Pero eso, en dado caso, debería tener un efecto temporal, por así decirlo, en el siguiente periodo, para reducir entonces la parte criminal. Y en teoría, si esto es una cuestión dinámica, pues ya no se necesitarían tantos oficiales en esa zona, deberíamos trasladarlos a otro donde pudiesen, digamos, ir bajando esas otras tasas criminales. Entonces, la sensación un poco es que por diseño, si lo analizamos desde el punto de vista tanto espacial como temporal, pues la sensación de la bidireccionalidad o de la retroalimentación se vuelve crucial.
para lo cual pues se necesitan entonces herramientas técnicas que capturen ese efecto de retroalimentación y no solo se ponga, digamos, la regresión habitual o cualquier tipo de herramientas o estimación donde declaradamente se ponga que el crimen genera o motiva a- al alza en la fuerza policial o al revés, ¿no? Entonces, la sensación, digamos, que se utiliza o que se puede percibir después de los resultados, pues es que necesitamos una herramienta que logre capturar esta dinámica. Para probar o tratar de probar o encontrar evidencia más bien de alguna de estas cuatro direcciones, se utilizaron por el diseño de la base, que es un datos panel, se utilizaron se utilizó, perdón, la prueba de causalidad en sentido Granger de Dumitrescu y Hurling, que previamente necesita que las series sean estacionarias, las series de forma individual, entonces para ello pues se utiliza también como un prerequisito la prueba de raíz unitaria para datos panel de Levin y colegas. No son las únicas, está fuera del alcance, digamos, propiamente del documento debatir si son las que mejor ajustan, pero son convencionalmente, son pruebas que se conocen, que gozan de eh, cierta aceptación en la comunidad metodológica de series de tiempo. Entonces no se hizo un análisis de robustez en términos de si la causalidad se exploraba de otra, mejor con otra herramienta, porque también los resultados fueron relativamente claros en capturar la sensación bidireccional. Entonces, a grandes rasgos, se ve que los crímenes callejeros tienen una motivación sobre el nivel de oficiales que están en la calle y también al mismo tiempo los oficiales de la calle son los crímenes callejeros, es decir, aquí analizamos dos en dos, ¿no? Entonces, esto nos da la sensación bidireccional entre los crímenes que se cometen en la calle y la asignación policial. Y el mismo resultado se da para los que se cometen fuera de la calle. Entonces tenemos esta sensación de que para ambos tipos de robos parece esta dinámica bidireccional mantenerse con la fuerza policial. Eso nos da entonces cabida a poder explorarlo con alguna de las herramientas que considere esta sensación de retroalimentación en su interior. Como pequeño resumen de los resultados hasta este momento, aunque lo mencioné, pero para que quede clarito, clarito, pues encontramos hasta este momento causalidad bidireccional, pero naturalmente, nos, como solo es una sensación de predicción, no se tiene una sensación ni de magnitud ni de dirección, simplemente de que hay algún tipo de asociación por ahí. Naturalmente necesitamos algo que nos ayude a tener esa sensación de dirección, sobre todo, para poder entonces ver si parecería que más de forma localizada parecería ser mejor o no. Lo que sí es que parece que la relación bidireccional es más fuerte entre la pareja de fuerza policial y robo callejero en comparación a la de robo no callejero o que no sucede en el espacio público formal. Como segunda etapa, una vez que fueron validadas las dos direcciones, pues utilizamos dos herramientas para tratar de capturar estas sensaciones tanto espaciales como temporales al mismo tiempo. Y la primerita, en esta pequeña lista, simplemente es como un benchmark para pues, establecer lo que comúnmente se, se explora en documentos similares. Entonces, el primer modelo propuesto es simplemente, o fue simplemente un modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios, claro, en panel, ¿no? Tanto con efectos fijos como con efectos aleatorios. Me adelanto un poquito, ese naturalmente no dice mucha de la información y por sí mismo el hallazgo es que, pues habitualmente ese es el tipo de análisis que encontramos en la literatura o en gran parte de la literatura y pues que nos lleva a justo mencionar el vacío que encontramos, o bueno, más que el vacío, las imprecisiones que luego se encuentran en términos de por qué en unos lugares parece que sí y en otros lugares parece que no. Eso nos mueve entonces a hacer dos modelos que tienen que ver con espacio y tiempo. El primero es el modelo espacial de Durbin, también en su versión con efectos fijos y efectos aleatorios. Y el tercero, o el segundo de estos, digamos que considera ambas sensaciones, el de error espacial. Puse ahí en ese SDM, SEM, porque son sus siglas en inglés, pero bueno, la lógica es que básicamente eh,
tenemos las sensaciones tanto de variaciones en el tiempo como en el espacio, o mirar cómo la varianza puede ir cambiando justamente a lo largo del tiempo. Como resultados, como me adelanté un poco, el primer conjunto de modelitos, los dos de mínimos cuadrados ordinarios, no fueron eficientes para capturar una asociación entre la fuerza policial y los dos tipos de robo. A grandes rasgos y como resumen, los dos modelos siguientes logran mostrarnos que existe pues esta neutralidad entre la variación de la fuerza policial y la variación o el cambio en la comisión de los dos tipos del delito. Eso a nivel local. También en términos de spillover o de que justamente esta sensación de que si lo logro capturar aquí, a lo mejor puede suceder que en otros espacios no, tampoco se encuentra evidencia directamente de ello. Es a lo que me refiero con lo del efecto contagio. Perdón, ¿no? Y finalmente, eh, este efecto neutral de la fuerza policial tampoco tiene o parece tener un efecto sobre los estados vecinos. A veces tenemos, en términos de políticas públicas y en particular de seguridad, tenemos esta sensación de que más allá de querer combatir el crimen, casi siempre lo queremos mejor combatir, mejor que el de al lado, ¿no? Para justo decir, bueno, mis resultados no son tan malos porque hay alguien que lo está haciendo peor. Entonces, en ese sentido, este tipo de herramientas nos ayudan a capturar sí parecería que ese fenómeno, no necesariamente el de la competencia, por supuesto, pero sí como esta idea de que pues puede haber un efecto secundario, como me siento más seguro o menos seguro porque no está sucediendo esta colocación de policías en mi área, pues no se traduce necesariamente a estados vecinos. Como resumencito, digo, estas son las palabras generales y las tablitas básicamente es lo que nos sugiere. En los modelos de Durbin, en la parte tanto del intercepto como de los cambios en la fuerza policial, pues los efectos no parecen ser significativos en ninguno de los cuatro modelos propuestos, de efectos fijos o de efectos aleatorios. El 3 y el 4 son de efectos, el 3 y el 5, perdón, son de efectos fijos y el 4 y el 6 son de efectos aleatorios. Y para el de errores, el error espacial, también tenemos modelos fijos y aleatorios, la misma proporción, ¿no? Y vemos que para los que están dentro de la calle, tampoco parece haber un efecto, bueno, los que suceden, perdón, en la calle, no parece haber un efecto necesariamente asociado al cambio en la fuerza policial, y sí, más bien a fenómenos internos y espaciales en términos de la sensación al interior, digamos, de los estados. Entonces, un poco el resumen de los puntos anteriores, digamos, se muestra en estas dos tablitas. ¿A qué apunta entonces los resultados o los hallazgos que tuvimos? Pues que existe sí una asociación positiva, visto por la parte de la asociación bidireccional, aunque ciertamente, bueno, ay, perdón, se me fue la palabra, no es positiva, es una relación o una asociación, perdón, ahí habrá que borrar el positivo porque no se demostró el signo. Habrá que, perdón, se demostró la pertinencia de una asociación entre los efectivos asignados y el comportamiento del delito a través de la causalidad bidireccional, es decir, que sí parece haber al menos que una motivación entre ambos comportamientos. Pero esa asociación más bien no parece nacer necesariamente de un elemento ni temporal ni espacial. Entonces, a grandes rasgos, lo que presuponemos o lo que postulamos como un posible entendimiento o explicación de este fenómeno es que más bien ya sea eh, que es eh, digamos, una carencia directamente sobre cómo se mide la eficiencia o cómo se mide entonces, o cómo se designa más bien dónde mandar a los efectivos, ¿no? Y, o también puede ser que la capacidad de esos efectivos para poder hacer su trabajo o incitar
a que no se cometa delito, no necesariamente está sustentada por una capacidad o una habilidad a la luz de que, pues por todas las políticas que generalmente se hacen de ampliar, pues no necesariamente el ampliar la capacidad refiere que la está haciendo uno mejor. Puedo tener 50 nuevos policías por día, pero si no hay un buen entrenamiento, pues no necesariamente estoy agregando valor a esos 50 unidades que pueden servir en el espacio y tiempo que se están determinando. Entonces, a grandes rasgos, parecería que se sugiere que sí hay una respuesta o una asociación entre estas dos, pero más bien goza o parecería que a la luz de que no hay una asociación específica en tiempo o en espacio, pues que más bien es simplemente como una respuesta para dar una sensación de seguridad, pero que no acaba siendo efectiva o vamos a llamarle efectiva para tampoco hipotetizar sobre la eficiencia en términos de cada uno de los agentes. Entonces, pues a grandes rasgos, las dos conclusiones o aspiraciones a debatir es que si el despliegue policial parece responder a los niveles de delincuencia, nos da esta sensación como que, bueno, pues sí tiene algún tipo de asociación, no parece ser que, pues más bien esté vinculado ni a un alza ni a una baja directamente del comportamiento del. Naturalmente, y aquí es donde casi siempre en este tipo de estudios nos pudiéramos quedar el más tiempo posible, las limitaciones, al menos en dos grandes ramas, y que pues nos debería, por supuesto, matizar estas conclusiones es, pues de entrada, toda la estructura general, tanto ya sea por motivaciones individuales, por estructuras ineficientes del sistema eh, judicial en particular, pues casi nunca gozamos, al menos en este país, de una cifra precisa o amplia del fenómeno verdadero o el que se presupone verdadero del comportamiento criminal. Entonces, el subreporte, esa es una limitación para casi todo lo que se hace en términos de seguridad de este país, bueno, y en general eh, de América Latina, o bueno, incluso hasta del mundo, pero digamos, más claro y más tangible para nosotros que vivimos por acá, pues es que comúnmente hay factores como el bajo desempeño policial, altos niveles de corrupción, la capacitación que no necesariamente es la adecuada, incluso desconfianza en nosotros o que también hacemos nuestro cálculo en términos de si el costo de haber sufrido algún tipo de robo no es mayor que el beneficio potencial de hacer la denuncia formalmente, pues típicamente no lo voy a reportar y bueno, comúnmente no se va a visualizar ese fenómeno. Entonces, muchos trabajos en esta línea han apuntado que el subreporte, por supuesto, es algo que nos ayudaría a matizar los resultados, pero pues, la contrapropuesta es que este trabajo al menos nos ayudaría a pensar que desde un punto de vista de administración de los recursos humanos o capitales, pues si las mismas fiscalías o la misma secretaría son las encargadas de las dos cosas, de contratar y de reportar lo que contrataron desde el punto de vista presupuestal y de reportar, digamos, a saber de sus metodologías o de los datos que están ahí, de autorreportar entonces los resultados, pues también parecería extraño que incluso en esa lógica no existiese una asociación. Entonces, eso abriría, digamos, una línea de preguntas bastante, digamos, genuinas, honestas, en el sentido de, bueno, si ambas cosas las determina la misma entidad, pues también habrá un problema potencial de evaluación. Si nosotros, los presupuestos dependen de qué también lo estamos haciendo, ¿por qué aparentemente no diríamos que lo estamos haciendo mejor? No lo sé, son preguntas, digamos, soltadas al aire. Y finalmente, pues cuando ya se mete la parte política, sobre todo cuando hablamos de estados vecinos, pero que además tienen la característica de que no tienen al mismo partido político, por ejemplo, o que no persiguen necesariamente el mismo tipo de robo, que no caracterizan de la misma manera el impacto que pudiesen tener o no lo priorizan dentro de sus actividades, pues se vuelve también este espacio de fragmentación gubernamental o intergubernamental, donde pudiésemos entender que
entonces los objetivos también van a ser distintos, con lo cual, pues naturalmente, el efecto no pudiese ser considerado de manera homogénea en la misma implementación o casi la misma lógica de tratamiento policial. Eh, Acompañado naturalmente de las cargas y las presiones en términos, cargas administrativas y presiones salariales y presupuestales que pudieran tener las entidades y naturalmente de la capacidad, ahora sí, propia de los agentes en su desempeño diario. Insisto, las limitaciones no son estas nada más, sino, bueno, es una amplia gama de ello. Eh, Decidimos irnos por datos autorreportados o, digamos, los oficiales para también tratar de al menos postular algún tipo de sesgo, aunque naturalmente una de las mejorías que se pudieran esperar en este sentido, pues es tratar de ampliar también pues si no con aproximaciones, pues al menos con unas sensaciones un poco más precisas de cuáles pudieron ser los verdaderos, o una aproximación del verdadero número de robos que existieron a través de vías, por ejemplo, reportes en redes sociales o reportes en medios o en formas alternativas a las oficiales. Pero bueno, eso naturalmente no lo hicimos y pues ojalá si alguien se interesa, con muchísimo gusto se pudiese explorar. Entonces, quisiera ser muy puntual en lo primero, porque luego eh, se toman mal los resultados como el presentado. No estamos diciendo naturalmente o no quisiéramos que se interpretara como que eh, no es necesario tener un despliegue policial, por supuesto, no va por ahí la conclusión, sino más bien empezar a debatir sobre si el despliegue mismo no puede ser el fin de la política pública de seguridad, ¿no? Sino un despliegue eficiente, pero además dotar de herramientas tanto a los agentes como a los ministerios públicos y tratar también de trabajar en la confianza ciudadana respecto al trabajo y a la responsabilidad que tienen las fuerzas policiales sobre su bienestar. Eh, y finalmente, viéndolo desde el punto de vista espacial, pues hacer hincapié en que existe la necesidad de tener una estrategia coordinada al interior de los estados, pero también entre estados para buscar o perseguir crímenes en lo general o delitos en lo general o delitos en lo particular, cuando una vez que se encuentren que son los más prioritarios o se definan que son prioritarios para la sociedad local, ¿no? Y bueno, eso de mi parte inicial es todo, pero por supuesto atendiendo a la petición del profesor Vega, acá me quedo para platicar y que me pregunten y ojalá salgan cosas divertidas. Les agradezco mucho a todos. No, al contrario, muchas gracias, Ricardo. Súper interesante lo que nos expusiste y, bueno, las implicaciones que hay detrás también, ¿verdad? Abrimos una primera sesión de preguntas y respuestas. No sé si ustedes tengan alguna inquietud, si hay alguien por ahí que quiera tomar la palabra. A ver, René, Ok. ¿alguien más para contar dos, tres preguntitas? ¿No? Bueno, empezamos con René. Adelante. Ah, ya está. Antonio y está también Ivonne. Adelante, René. Después Antonio y al final Ivonne. Ok, profesor Maza, eh, mm, mencionaste que hay una relación dinámica de retroalimentación entre la presencia de la fuerza policíaca y el comportamiento delictivo. Mm, Profe, ahí, por ejemplo, ¿cuáles serían las principales circunstancias, profesor, que vuelven dinámica esta relación mutuamente causal entre la fuerza policíaca y el comportamiento delictivo? Y si estas circunstancias, profesor, a lo que tú has investigado, eh, ¿qué efectos tienen actualmente en el diseño de políticas en materia de políticas públicas en materia de seguridad pública, profesor? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda,
mencionaste también que hay que algunas de las que una de las estrategias para modificar el comportamiento delictivo tiene que ver, por ejemplo, con ampliar las funciones de la fuerza o de las policías. No sé, también me gustaría saber, profesor, de lo que tú has investigado, ¿qué funciones son las que se han ampliado de las policías particularmente? Y si han también tenido algún efecto en el comportamiento delictivo, profesor. ¿Eh? Esas serían mis preguntas, doctor. Gracias. Gracias. Perdón, profesor Vega, ¿contesto primero estas o me espero un poquito? Como me digan, yo no tengo problema. No le escucho bien todo. Está apagado. No sé qué tan largas sean las otras, o si piensas que esta te va a llevar mucho tiempo, pues la abordamos. Pues de una vez y así, porque ahorita Ok, las apunté, pero para que no se me olvide y no, no bueno, cometa adelante entonces. una omisión. Pues muchas gracias, René. Bueno, la primerita, digamos, en términos de la literatura general y lo que también se observa hasta cierto punto, hasta de forma vivencial, cuando uno analiza la asignación, pues es como pues no problema del huevo y la gallina, pero sí una sensación de qué tan responsiva parece ser la política de asignación o de despliegue policial, ¿no? Entonces, si una comunidad, por ejemplo, o una parte de la sociedad pide mayor seguridad porque han robado mucho, han tenido, digamos, mucho robo a negocio en ese corredor o algo por el estilo, pues típicamente hará algún tipo de señalamiento que se supone que entonces es recibido por los encargados o las encargadas de hacer el diseño del despliegue. Mandan entonces esta capacidad que hay que recordar, y creo que no lo aclaré, pero naturalmente es evidente, pues es una capacidad limitada, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la Ciudad de México, están más o menos, bueno, en esos momentos eran casi 80,000 eh, policías en la Ciudad de México. Si lo pensamos como monto, pues es amplísimo porque más o menos el estado de California en su totalidad tiene como unos 70 y tantos. Entonces, si lo vemos en una ciudad del tamaño de la Ciudad de México versus el despliegue policial de todo un estado, digo, aunque hay diferentes niveles, por supuesto, de seguridad pública, pero bueno, la lógica pues nos dice que entonces, ¿por qué hay tanto delito? No significaría, o por qué es tan difícil entonces atenderlo, ¿no? Entonces, un poco la sensación dinámica viene en que, pues cuando mandamos a algún espacio específico como respuesta a lo primero, si hay un incremento, entonces estamos, digamos, estaríamos presumiendo que más bien los que enviamos no funcionaron tanto, ¿no? Y como respuesta entonces enviamos más. Pero si enviamos más, en dado caso, pues se descuidan otras zonas y pueden ser entonces otras zonas las en donde empiece a subir. Y entonces la lógica más bien es, bueno, si aquí entonces sí hubo un buen resultado, podría bajar y no sé si eso necesariamente despliegue o haga que en otros espacios se pueda aumentar o disminuir actividad criminal similar u otra. Entonces, más allá de decir específicamente que una motive a la otra de forma directa, al menos podríamos decir que si lo vemos desde el punto de vista de políticas públicas, pues casi siempre decidimos hacer el despliegue donde en teoría más se necesita, pero los despliegues siguientes o futuros, pues van a responder a lo que haya sucedido en ese espacio, en ese tiempo, y además a otras dinámicas espaciotemporales que pueden existir en zonas contiguas o cercanas para ello, ¿no? Entonces, pues básicamente es cómo vamos respondiendo o cómo se va actuando en términos de decisión y acción o reacción en dado caso de que se pueda establecer. Y en términos de la segunda pregunta, cuando hablamos particularmente, bueno, digo, lo apunté, pero ahorita se me acaba de ir. Tenías que ver, y perdón si lo recuerdo mal, de eh, la respuesta en política pública directamente asociada a el entendimiento de la eficiencia, me habías preguntado, perdón. Ajá, o sea, ¿qué tan presente esas circunstancias que me acabas de mencionar, Ya me profesor, acuerdo. están presentes en el diseño actual de política pública en materia de seguridad? Sí, y también, justamente ahorita también me acordé,
de lo de las funciones, ¿no? A grandes rasgos, bueno, no es que le podamos quitar o poner indiscriminadamente funciones, pero, por ejemplo, la policía de investigación, para la parte de llevar a cabo los casos o perseguir algún tipo de casos, digo, no necesariamente son muchos de estos, pero sí en algunos, pues las funciones en algunos estados están adoptadas o jaladas por la fiscalía o en otros están por la policía local, ¿no? O ahora que entró, bueno, que sigue dándose esta dinámica, por ejemplo, de la Guardia Nacional, no sabemos entonces a claridad o a grandes rasgos de forma general qué funciones acaban adoptando o qué pueden hacer los policías, vamos a llamarles de pie, y qué características ya nos las tienen ellos, ¿no? Entonces, una sensación de, bueno, por más que yo vea, ay, este es de los de, digo, por poner un contraejemplo sencillo, este es de los de tránsito, no me va a detener para nada. Bueno, no tiene la facultad de detener, pero sí puede dar aviso y seguir hasta que alguien que sí tenga esa facultad pueda lograr la aprehensión, ¿no? Entonces, si en la medida de lo posible también nos queda claro qué puede hacer, por ejemplo, la policía bancaria y comercial, que no puede hacer, que sí puede hacer la Secretaría de Seguridad Ciudadana versus lo que ahora adopta la Guardia Nacional, pues entonces el despliegue, si yo veo más de la Guardia Nacional y sé que pueden hacer más cosas desde el punto de vista criminal, pues es muy probablemente que su disuasión sea distinta a que si yo veo más policías de tránsito, por decir cualquier cosa, que sé que ellos no necesariamente tendrán dentro de sus facultades todo lo que los otros sí. Entonces, un poco es ida y venida. Y en términos finales, que por ahí va a adoptar la respuesta, pues es básicamente la coordinación, ¿no? De estas unidades. Entonces, es decir, bueno, si vamos a hacer una distinción de funciones y vamos a hacer una distinción de qué patrullas o qué tipo de, digamos, recursos van para qué módulo o qué cuadrante, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues que haya una coordinación entonces, sobre todo de qué funciones puedo hacer en qué espacio, en qué tiempo, cuáles no, hay que ponernos de acuerdo en términos de los resultados o no, es decir, toda la parte de la coordinación intergubernamental entra en juego ya en términos de la política pública. Entonces, pues básicamente construir mesas de trabajo, después implementar y diseñar estrategias específicas para el espacio y diferenciadas para los diferentes espacios y delitos en dado caso. Y en dado como consecuencia, pues la asignación no solo sería, o no se presume que solo sería más, sino más eficiente o mejor en términos de la especificidad que se usa. Muy bien, gracias, Ricardo. Me parece que seguía Antonio y después Ivonne. Sí, sí, doctor. Gracias. Doctor Maza, bueno, la verdad es que me gustó mucho el artículo y me recordó un poco a los hallazgos que también tuvimos en la tesis de maestría, donde también puede que veíamos qué tanto la capacidad institucional este, influye en la eficiencia de los policías, ¿no? Municipales. Y vimos lo mismo que usted, que no era significativo, ¿no? O sea, mayores policías, más patrullas, más dinero, no hacía que la policía fuera de entrada más eficiente, ¿no? Ahí nosotros hicimos una regresión lineal múltiple para ver esto y me agradó mucho ver que también este artículo pues dice lo mismo, pero en esa investigación, doctor, y esa es mi pregunta, nos dimos cuenta que de entrada había un problema. La ONU decía que tenía que haber 2.8 policías por promedio por cada 1,000 habitantes, ¿no? Entonces, pues lo que vimos que era a nivel municipal, que solamente 2 municipios tenían eso, o sea, tenían los policías suficientes, por así decirlo, según la ONU, ¿no? Que era La Paz y Campeche. Los demás no tenían ese número mínimo para poder atender sus problemáticas, ¿no? Entonces, mi duda es esa, si ustedes de alguna manera consideraron que si bien los resultados dicen que no hay significancia, pero pues no de un principio hay un problema de que no hay policía suficiente, ¿no? Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda es ver si la investigación, ahí no recuerdo muy bien el artículo, doctor, eh, si solamente consideró la presencia de policías, es decir, el número de policías desplegados,
o también las actividades que realizaba, ¿no? Porque también es un tema, o sea, ¿de qué me sirve poner más policías a patrullar si no van a hacer actividades de inteligencia o de proximidad social, ¿no? Y tal vez ver ahí qué impacto tiene, ¿no? A lo mejor es un poco lo que también vimos en la investigación que le comento, veíamos que aquellas policías que realizaban actividades de proximidad social tenían mejores resultados que aquellos que nada más patrullaban, ¿no? Por ejemplo. Serían esas dos preguntas, doctor. Gracias. Sí, bueno, empiezo con la segunda, que también es una de las limitaciones. Me parece que no lo aclaré, pero agradezco naturalmente el espacio para hacerlo. Lo que queríamos era una aproximación similar a la que propone, bueno, que me comenta que realizó. Ojalá también me pudieran compartir el documentito para echarle un ojo posteriormente. A irnos a la parte municipal y en particular pues a los despliegues comunes que hay a lo largo del tiempo. Si mal no recuerdo, y ahí sí peco de alguna imprecisión, es porque la distancia del documento ya me rebasa y me disculpo por ello, es que el número justo creo que eran oficiales a nivel de calle, sí había ese número, o se podía obtener, pero del resto no, me parece. No recuerdo, ahí perdón si se me va. Me lo llevo como tarea y se lo paso al profesor Vega como respuesta. Pero me acuerdo que la lógica de por qué nos fuimos al Estado sí tenía una respuesta específica de la dimensión de la información a lo largo del tiempo y la consistencia de esa información a lo largo del tiempo. Lo que hicimos es la distinción al menos de todas las actividades que no las separamos por actividades, pero sí al menos las que no eran administrativas. Entonces, cuando hablamos de la fuerza policial, sí es número de personal de tareas no administrativas, al menos. En términos generales, aunque tampoco es una solución particularmente al asunto de una limitante de las capacidades por número, pues la sensación de haber convertido las tasas a unidades comparables, pues aunque una vez más, como no fue la idea de explorar la eficiencia en términos de números particulares de reducción del delito, sino más bien de los comportamientos geográficos y temporales, pues no la salva, digamos, no salva el comentario ni la limitación, pero nos da una sensación al menos de una escala común, ¿no? Entonces, en aquellos municipios o estados donde el número de policías no necesariamente es tan grande, pero tampoco lo fuese la población, pues la tasa debería ser relativamente comparable con otras donde solo se escala, por así decirlo. Muchos más policías, pero también mucho más potenciales eh, delincuentes, por así decirlo, ¿no? Entonces, no salva el comentario, pero es algo bastante sensato en términos del debate de la eficiencia, ¿no? ¿De dónde sale este cálculo o esta propuesta de 2.8? Bueno, pues sale de modelitos de crecimiento poblacional y de espacio y longitud de la capacidad policial, pero de pronto, pues hay que traer a la mesa y con investigaciones como la de usted o la que refiere, traer a la mesa ese debate. ¿Cuántos verdaderamente necesitamos? ¿Dos nada más o a lo mejor cinco o a lo mejor nada más uno? Es que al final del día, si el debate solo es de números y no de capacidades, como bien expone también, pues se vuelve básicamente este tipo de hallazgo, ¿no? Parece que el número es relevante, parece que nos da una sensación de respuesta y además es de las herramientas de decisión de la política pública más sencillas, ¿no? Porque decir, bueno, dame por favor más presupuesto, que yo voy a ampliar la capacidad, es lo que más se ve y ya después si no se procesa, si no se persigue, si no hay una reducción sistemática, pues de pronto no parecería tan relevante a la luz pública de ese momento, ¿no? Entonces le cambiaría la sensación, no salva el comentario de que escalamos y convertimos las tasas por 100,000 habitantes, pero sí debería entonces también ampliar el debate de la eficiencia tanto en la determinación del número como de las capacidades de ese número específico que se percibe. Y como pequeño, digamos, comercial, nada más que ese no está todavía terminado, también estamos trabajando directamente sobre algo muy parecido a lo que menciona en términos de las
de los diferentes roles, nada más que lo estamos haciendo en la Ciudad de México, sobre la colocación de los módulos y también digamos, los elementos y las actividades de disuasión que pueden tener para cierto tipo de crímenes, pero no para otro tipo de crímenes, como, bueno, un patrullaje no necesariamente va a disuadir de la misma manera que los que están en cercanía con la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues deseablemente si eso va avanzando, también se los hago llegar y con mucho gusto lo exploramos. Muchas gracias, Ivonne. Sí, pues me sumo a los agradecimientos por compartir, doctor Maza. Igual me pareció muy interesante su artículo, también en términos de de las metodologías que propone, ¿no? Aunque claramente me parece muy compleja desde mi lectura, pero también gracias a a la ponencia ha sido como un poquito más fácil entender, ¿no? El proceder. Y pues mi pregunta iba, yo sé que no es como el tema principal del propio artículo, pero pensando justamente en que como que la participación humana, ¿no? En este caso de las y los policías, ¿no? Se encuentra que no tiene o que todavía hace falta, ¿no? Buscar otro tipo de aproximaciones para ver cómo se manifiesta esta vinculación, ¿no? Entre crimen y actividad policial. Eh, por ejemplo, ¿qué cambios tendría si ponemos como variable esta parte de las cámaras, ¿no? O sea, estos como no humanos, ¿no? Este tipo de vigilancia o presencia, digamos, de seguridad, ¿no? En términos de la percepción justamente social de la seguridad, que creo que fue algo que quedó muy claro en el artículo, ¿no? Que la presencia de policías, ¿no? Tenía un gran efecto más que nada en ese ámbito. Y por otro lado, también en cuanto a este como argumento de el costo, ¿no? De la lectura desde los delincuentes o la delincuencia, pues, respecto a qué tanto, ¿no? Puede ser costoso el poder infringir a partir de esta presencia. O sea, cambia con si ponemos justamente en la variable lo no humano, ¿no? O qué cambios habría ahí un poco como en los resultados. No sé si tal vez ya reflexionaba un poco también con lo que mencionaba justo de la Guardia Nacional y todo esto que tal vez también tiene que ver eso, ¿no? Con qué tanto se puede medir, ¿no? Se puede esperar que haya una reacción mucho más punitiva o menor, etcétera. Pero bueno, quería yo poner sobre la mesa esta parte como más de lo panóptico y todo esto también porque creo que ha sido parte de las discusiones de este seminario, ¿no? Y pues eso sería todo, le agradezco mucho y pues aquí abierta a sus respuestas. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Bueno, desde el punto de vista de la parte, digamos, humana, o sea, de cómo se utiliza o cómo se puede mirar la capacitación para entonces exigir o pedir o solicitar mayores y mejores resultados, pues naturalmente, digamos, las herramientas específicas pues, tendrá que vincularse directamente con análisis cualitativos digamos, el profesor Vega eh, es bueno en eso, muy conocido en ello. También hay colegas por ejemplo, en instituciones como Causa en Común, que estudian justamente o bueno, ponen en la mesa justamente la necesidad de mejorar la parte de capacitación, ¿no? Y de, pues justamente construir el capital humano con el que estamos trabajando. Que retomo, digo, ojalá, digo, como propuesta o como sugerencia, échenle una mirada que son trabajos bastante atractivos en ese sentido. Y lo retomo entonces ahora con su siguiente pregunta, que es, bueno, tenemos más cámaras, pero le pregunto de regreso, ¿sirve tener muchas cámaras si no hay alguien que lo vea o que lo utilice? O que tengamos la posibilidad, incluso, por ejemplo, de grabarlo, ¿no? Entonces, en muchas de las ocasiones, aunque tengamos muchas cámaras, las cámaras en muchos de los casos solo emiten el video en vivo. No estoy diciendo que en todos, pero en la gran mayoría, al menos de los que yo conozco, emiten el video en vivo. Entonces, esta parte de la policía de investigación y especialización particular que estamos persiguiendo con la capacidad de construcción de capital humano, pues se pierde un poco ese incentivo, ¿no? Porque pues, al final del día, si no tengo la posibilidad de yo analizar los datos desde un punto de vista posterior a que me los pasen, ya sea por videos
justo lo que mencionaba hace rato, por redes sociales o lo que sea, si no hay esa capacidad de análisis y procesamiento de datos para entonces la identificación oportuna de los fenómenos, pues el hecho de tener muchas cámaras, por lo mismo, siguiendo más o menos la misma lógica, no necesariamente va a ser mejor, ¿no? En términos de la percepción, hay estudios que han señalado que sí, que tener más elementos que parezcan, que no necesariamente lo hagan, pero que parezca que hay un mayor control social, tiene alguna incidencia directamente sobre la posibilidad o este costo criminal. Entonces sí, también hay estudios que dicen, no necesariamente las cámaras, aunque, tío, tampoco es una invitación a que pongan cámaras que no sirvan, por supuesto por ahí no va, pero el hecho de decir, bueno, si tenemos mucha más estructura o que parece que esta infraestructura es mucho más grande, hay un fundamento desde la psicología criminal que presupone que va a haber una disuasión, pero ya visto desde el punto de vista de obtener resultados, como lo que propone en su pregunta, pues yo más bien le contestaría, bueno, sí más, tener más cámaras, pero tener técnicos y tener la posibilidad de analizar ese video, poder hacer reconocimiento, por ejemplo, facial de una manera más oportuna, ¿no? Poder incluso llamar, encontrar en el espacio quién es la unidad o las unidades más cercanas para perseguir ese caso en particular o en lo general, ¿no? Y hacer un diseño mucho más específico, guiados o acompañados por la tecnología. Entonces, si puedo hacer como una recapitulación rápida, pues más cámaras o más elementos no humanos sin el análisis y sin después la reacción hacia las capacidades policiales, pues simplemente va a ser digamos, otra inversión, pero que no necesariamente estará vinculada a una reducción en la actividad criminal, ¿no? Y quiero también hacer hincapié particularmente en la parte pues, del proceso judicial, el proceso penal, ¿no? Pues, al final del día, cuando un policía captura en fragancia a alguien, lo tiene que llevar al Ministerio Público y muy probablemente perderá el resto del día ahí. Y entonces el incentivo a mantenerse en el espacio específico, pues es menor o mayor dependiendo de los incentivos para lograr estas famosas cuotas o estas capturas particulares, ¿no? Entonces, si estos procesos tampoco son expeditos, pues entonces dentro del cálculo, pero ahora del policía o del agente, pues va a ser, oye, pues me resulta menos atractivo, tengo menos incentivos, perder 8 horas sentado porque no estoy haciendo realmente nada más que esperando el proceso general del procesamiento, vaya, del delincuente, y no estoy dedicándome a las tareas sustantivas de mi trabajo, ¿no? Entonces tampoco se alinean los incentivos organizacionales como para que ello suceda, ¿no? Y finalmente, por más que pudiésemos tener evidencias, más y mejores evidencias a través de la tecnología, si no existe capacitación y policía también de investigación, tanto en cantidad como en capacidad, pues los casos se van a quedar justamente así, estancados, ¿no? Entonces, al final del día, pues los resultados finales sobre una reducción, pues se ven altamente mermados. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Salvador, adelante. Está apagada Bueno, ya. sí, ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias al doctor Maza por su presentación. Eh, yo quería hacer una pregunta igual un poco como más técnica, en el sentido en el artículo, bueno, en el paper mencionan que consultaron datos del secretariado, ¿no? Este, hay datos de fiscalías, no sé, por ejemplo, los planes de política criminal y persecución penal, por ejemplo, los que se dan en la Ciudad de México, donde se muestra una serie de datos que hace la organización, digamos, estos datos oficiales que la organización muestra sobre cómo se van llevando a cabo este tipo de políticas, sí, tanto de persecución, pero también de prevención, y un poco tendría que ver también con aquellos delitos que son de prioridad para cada entidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me preguntaría si han cambiado en orden o de prioridad estos delitos. Ustedes mencionan principalmente los de robo. Aquí en la Ciudad de México, digamos,
de acuerdo al plan de persecución penal, bueno, los que yo he llegado a consultar, pues el robo a transeúnte, pues es un robo eh, digamos, de alto impacto, ¿no? Son delitos de alto impacto que llevan como ciertas políticas, llevan cierto procesamiento, incluso esta cuestión de sí, que ya mencionó usted tanto en la exposición como en el paper, esta cosa de que las personas cuando denuncian un delito y que es recurrente aunque no haya detenido, pues ya le va generando a la organización como esta detección de un espacio donde se está llevando a cabo cierta actividad delictiva, ¿no? Y a partir de ahí se hace una cierta política de prevención, ¿no? No sé, patrullajes, algunos retenes. eh, ¿Hay como algún cruce de datos entre estas organizaciones que ustedes, bueno, de estos datos que ustedes sacaron del secretariado con fiscalías? Además bueno, me fijé que tienen datos de INEGI, pero no, bueno, no me fijé si es de la ENVIPE o de otra encuesta, pero hay cruces de datos de estas organizaciones. Y una segunda, por ejemplo, ¿hacia qué dimensión tendría que ir como esta cuestión de la capacitación, del gasto de los recursos, de este engrosamiento de la política policial? Eh, ¿Qué aspectos específicos tendría o ustedes cuáles han identificado que tendrían que abarcar? Sería todo. Muchas gracias. Bueno, del INEGI no utilizamos información más que la que se obtiene directamente para lo de CONAPO, ¿no? Para hacer las tasas, en este documento, por supuesto, ¿no? Eh, la idea nació, o la motivación nació justamente de las dinámicas que conocemos un poco mejor. Los tres trabajamos mucho más con la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México en comparación al resto del país. Entonces, justamente la motivación iba más o menos en la dirección que señala usted, de explorar también, pues, como esta sensación de cómo se priorizan o si existen argumentos más allá de a lo mejor los políticos, ¿no? Si existe a lo mejor un sentimiento de coordinación o no. Y vimos que a nivel local, claro, no está en este texto, por supuesto, pero a nivel local, más bien esa coordinación no era, digamos, sistemática, por así decirlo, ¿no? Sino más bien se podía identificar, te lo declaraban, por así decirlo, pero no parecía, al menos con esa percepción, no parecía que existieran razones o justificaciones coordinadas entre ya sean las alcaldías o la Ciudad de México en su totalidad con el Estado de México o con el resto de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, sí está declarado en general y se ve y se entiende entonces que las reacciones o las asignaciones, por así decirlo, siguen una lógica que permite eh, pues perseguir o acomodar un poco más esas prioridades, pero ciertamente si nos vamos al resto del país, que es un poco el enfoque de este documento, en este documento no lo hicimos así porque no tuvimos en ese momento la, la visión o el objetivo particular, era mirar un poco más lo agregado y si algo resultase como consecuencia, pues mirar lo central en otros estados o en otras regiones. Eh, Naturalmente, como bien señala, eh, aunque está esta clasificación de alto y bajo impacto, ¿no? La sensación, pues, y los órdenes y naturalmente los procedimientos no son necesariamente los mismos, ¿no? Y la contrapregunta o contraargumentación es que en la mayoría de los casos, digo, no para con usted, sino para la lógica, es, bueno, los mismos oficiales se saben todos esos protocolos, saben distinguir con claridad cuál es cuál. Muchos sí, por supuesto que sí, como refieren documentos como los que les mencionaba de causa en común. Pero también vemos que hay discrepancias incluso en la participación misma, ¿no? De los mismos, incluso cuando hay diferentes entidades involucradas, ¿quién debería hacer, por ejemplo, el arresto? ¿No? ¿Quién debería, por ejemplo, perseguir? ¿No?
quién debería investigar. Entonces, digo, no sé, a nivel anécdota, pues suceden cosas muy curiosas, como que si logran atrapar a alguien entre las mismas entidades relacionadas, se pelean por a ver quién registra ese, bueno, no se pelean, pero bueno, está la idea de quién lo va a hacer, quién dice que lo aseguró, quién dice que lo detuvo, ¿no? Entonces también esas sensaciones de concretamente, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos empezar poniendo en orden las prioridades y que esas estuvieran de cierta manera alineadas, que de pronto no sean por épocas o por temporadas, decir, bueno, vamos a perseguir ahora al robo en motocicleta o robo a vehículo de transporte y que ese sea nuestro enfoque prioritario nada más, si no lo está acompañado de una estrategia coordinada para el resto, porque si no parecería que estamos respondiendo a actuar sobre uno, pero estamos descuidando entonces la otra parte. Entonces, de manera muy práctica, alguna sugerencia que pudiese salir de aquí, pues sería trabajar directamente sobre lo que postula que es ordenar o priorizar de una manera mucho más transparente o mucho más consecuente con la información que se obtiene y no que parezca más bien pues algo no sistemático o algo que pues no entendemos la lógica de por qué es esta semana o este mes se hacen operativos o se hacen policiamientos en el lugar mucho más precisos y no siempre, o no para todos los delitos, ¿no? Eso, a mi entender, no queda claro, pero en todos los niveles, ¿no? O sea, no desde el punto de vista académico, también incluso operativo, el de la misma población, la misma sociedad, y los mismos agentes tampoco tienen claro qué es lo que tienen que hacer, nada más dicen reporte sea tal, terminarán yendo a donde los manden, y en general dice, bueno, pues acá ahora tocará de tal, tampoco hay una claridad específica en ello, ¿no? Entonces, yo quiero hacer hincapié, considerando naturalmente su formación en el doctorado, pues que pensando en esta dinámica social y dinámica de la política pública, pues sí tendría que ver mucho más con la chamba que nosotros postulamos que debiese hacerse, ¿no? Que es dejar las cosas desde el punto de vista institucional y organizacional e incluso ya de la implementación misma mucho más claras, ¿no? Y que no parezca arbitraria la elección de herramientas ni la reacción. Entonces, bueno, eso es, naturalmente estoy hablando como si de verdad pudieran nuestras palabras tener ese punch en este momento. Ojalá lo pudiese ser naturalmente en el futuro cercano, pero un poco la sugerencia iría por ahí, de la capacitación tanto en procedimiento como en distinción, y luego subiéndonos a las esferas de decisión, pues hacer una priorización o un plan mucho más claro y además coordinado con todas las entidades que van a participar y los agentes también que van a participar. Muchas gracias. Quisiera yo hacer unos cuantas preguntas, comentarios Sí. sobre el documento. Yo creo que bueno, estos tipos de artículos a mí me gustan mucho porque son muy ordenaditos, ¿no? Así como que te presentan, ahora sí que en el estado del arte, como se tendría que hacer un artículo científico, con cada una de sus secciones bien especificadas y pues cada una de pues, las limitantes, ¿no? En la parte final se reconocen algunas limitantes en el modelo. Yo solamente, que también tú señalaste en la presentación sobre la llamada cifra negra, ¿no? Que es creo que a la que hacías referencia, en donde hay un porcentaje bajísimo de denuncia. Eh, y como sea, su modelo, pues recupera algunos de los crímenes que pues se pueden decir más se reportan. Por ejemplo, el robo a auto, ¿no? Que por la naturaleza de los autos, pues muchos de ellos están asegurados y entonces pues para poder acceder al pago del seguro, pues este delito sí se denuncia, ¿no? Entonces, dentro de las bondades del modelo, yo diría, bueno, sí, pero pues hay algunos que sí se denuncian. Lo señalan por ahí, aunque no sé si quisieras platicar un poco más sobre la razón por la cual no escogieron, por ejemplo, eh, delitos como eh, de sangre, ¿no? Los, los asesinatos, los crímenes que derivan en la muerte de personas. Si quisieras comentar un poquito más sobre las razones que los llevaron a no utilizar este tipo de datos, para
tener más claridad en ese punto, porque bueno, ese es otra variable que podría ser, podríamos ver que podría tener en principio, ¿no? Intuitivamente uno pensaría, oye, pues si hay más asesinatos y tú pones más policías, pues luego entonces se esperaría que hubiera ahí un tipo de relación o situación. El otro comentario tendrá que ver con este tipo de modelos que tienen pues, la gran virtud que son muy precisos para explicar ciertos puntos en particular, pero en otros como que, y yo por mi naturaleza cualitativa me quedo así como un poco, híjole, como con hambre, ¿no? De saber por qué en algún momento, a lo mejor si lo hacen en otro artículo, ya tú nos dirás, no están reportando algún tipo de diferencias regionales. Porque si bien tú hablas sobre pues, que utilizaron paneles y esto es un enfoque longitudinal que nos permite hacer una comparación, en realidad la variable regional o espacial se menciona, pero no se desarrolla en el sentido de que no podemos saber si existen estas diferencias regionales. Hay un artículo que apareció en una revista que se llama de Iztapalapa, que es bastante buena, que publicó Arturo Alvarado, y donde él, justamente hablando de estas diferencias institucionales, hace una proposición de una evaluación de las diferencias institucionales de los estados, y es muy provocador porque, pues, por ejemplo, pues pone como lazo de cochino a la Ciudad de México, ¿no? Por dar un resultado, un avance de lo que él encuentra, y pone a otros estados que uno en principio pensaría pues, que no tienen esas capacidades como pues muy relevantes. Entonces la pregunta sería, pues básicamente, ¿por qué o si lo hicieron para otro artículo, estas diferencias regionales no las exploraron? Básicamente serían mis dos preguntas. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias. La sensación inicial, en términos insisto, la motivación pues era justo entender o tratar de explicar a nivel agregado lo que a nivel individual parecería ser muy lógico, ¿no? Porque estamos justamente vinculando y de ahí nos agarramos a la parte agregada. Es decir, aunque la decisión de delinquir es del individuo, el robo a transeúnte, el robo de vehículo y en fin, se vuelve hasta cierto punto pues un comportamiento sistemático como para capturar, por ejemplo, renta, ¿no? Como un medio de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, en la literatura, típicamente, cuando se habla de qué delitos o qué oportunidades criminales se pudiesen capturar mejor, que no significa enteramente, desde el punto de vista agregado, pues son aquellos donde las decisiones o los objetivos criminales son comunes. Es decir, pues el robo se entiende como un daño a la propiedad específica que típicamente persigue el hecho de que alguien quiere capturar la renta y seguir adelante, ¿no? Eso no queda tan claro ni en la literatura ni a nuestro entender en ese punto con delitos como específicamente el homicidio, ¿no? O las violaciones en particular, donde dices, bueno, a pesar de que sigue siendo una decisión individual, en lo agregado, a menos que hablemos de un contexto es muy particular como la guerra contra el narcotráfico o un ambiente muy hostil específicamente en una región, típicamente las decisiones de homicidio o de delitos de sangre, como lo ponen en sus palabras, pues a nivel agregado no parecen tener una asociación en lo general, es decir, claro, los podemos juntar, ¿no? Y mirar la trayectoria, pero formalmente, en teoría al menos, es menos difícil pensar que hay un vínculo común que pueda explicarse casi por el mismo fenómeno. Entonces, la decisión de no involucrar directamente, al menos para este objetivo, delitos como homicidio en particular, pues es que la garantía de mirar elementos agregados se pierde mucho, entonces la sensación de las decisiones individuales que pudieron o no estar afectados por esos factores. Entonces, digamos, las motivaciones típicas de los análisis cuantitativos, pues es sugerir justo la entrada
a una mejor explicación por otros medios, ¿no? En sí mismo, y es lo que yo casi siempre comento en las clases de análisis cuantitativo, no es el fin del paper ser clarito y decir esto es con precisión tal cosa, sino más bien motivar a que, bueno, desde el punto de vista externo, agregado o general, este parece ser el comportamiento, pero miremoslo más cercano, ¿no? Eh, esa, digamos, es la sensación inicial por la cual no elegimos utilizar homicidios en este caso, porque ciertamente no sentíamos o no era en nuestra visión inicial, no era algo que estuviera tan estrechamente, la decisión no era tan estrechamente vinculada a la presencia o no de la policía en la calle. Eh, a la luz de que también, pues, salvo estos casos críticos, pues gran parte de los homicidios también ocurren en espacios privados comúnmente. Entonces se vuelve también un poco difícil discernir entre si más bien decidí hacerlo en un lugar privado y no en un lugar público, perdón, pero lo acabé haciendo, o más bien ya no lo hice por la presencia policial. Entonces, como esa dimensión adicional que no íbamos a poder capturar, pues nos dio, digamos, el camino para no decidir no incluir eso e irnos por las que son típicamente más sensatas, entendibles como un comportamiento común que es el robo general. En términos de la parte regional, no se capturan las regiones como tal, ¿no? Pero digamos en los modelos espaciales sí se captura la asociación y es un poco lo que pusimos como conclusión momentánea en esa parte. La asociación espacial del crimen, esa sí existió, bueno, sí encontramos evidencia, es decir, que sí parecen comportarse las tasas criminales por región, solo que claramente no las señalamos porque no era el objetivo especificar las regiones, sino más bien a través de los diferentes centroides, mirar si se parece a sus vecinitos, ¿no? Eh, sí parece haber algún comportamiento o indicios de algún comportamiento regional, pero ciertamente una de las limitaciones del diseño empírico de este documento es no explorarlas de manera explícita. Simplemente fue a través de vecindades o de estados vecinos, pero bueno, no necesariamente el estado vecino siempre va a ser un común, sobre todo, por ejemplo, cuando vamos al centro del país o al sur, cuando se distingue que es sur o centro, bueno, pues tenemos más o menos una sensación, pero si lo vemos como vecinos, pues tus vecinos de abajo no necesariamente son los que comparten la región, ¿no? Entonces, claro, esta herramienta no logra capturar o no logra visualizar o hacer tácito un comportamiento regional per se, pero sí al menos por vecindades, ¿no? Entonces, en términos de vecindades, sí parece haber un comportamiento similar, solo que sí, ciertamente con este documento no se explora diferencias regionales en lo particular. Sería, por supuesto, bastante interesante mirar si bajo ciertas condiciones sale a la luz, por ejemplo, la decisión de asignación, ¿no? Pensándolo un poco con esta sensación de quiero hacerlo mejor que mi vecino, pero mi vecino incluso del norte o del centro o del sur o de alguna zona específica del país o municipio incluso, que sería el paso natural a seguir, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente no se puede perseguir con este diseño de investigación, pero sí puede hacerse una aclaración sobre, o, digo, a bote pronto, pues en términos de mejoría de uno de estos modelitos, pues pudiese ser que las zonas o regiones que a priori se puedan entender como tales, marcarlas o hacer una variable dicotómica para que en los modelitos se capturase una diferencia también en las medias generales, ¿no? Entonces, digamos, técnicamente sí es posible, empíricamente es posible, no fue nuestro diseño, pero naturalmente es algo bastante relevante también. Muy bien. Pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario por parte de los asistentes. ¿No? Creo que no. Bueno, yo solamente te pediría que nos comentaras qué estás trabajando, que lo mencionaste un poco en tu presentación sobre la Ciudad de México, y me parece que estás haciendo un análisis regional, de la distribución de los módulos, ¿no? de vigilancia, que al parecer los están reviviendo, porque al inicio, al menos en el gobierno de Sheinbaum,
más bien como que lo cerraron un momento, o sea, fue una política de Mancera, y entonces Sheinbaum llegó y dijo, no, pues vamos a sacar a los policías a la calle, que es donde necesitan estar y no en los módulos, y ahora al parecer los están volviendo a renovar. Entonces no sé si nos quieras comentar algo sobre lo que estás trabajando ahorita. Sí. Bueno, yo peco de ser muy curioso, entonces cada cosa que me gusta me meto, pero en general tiene que ver con seguridad y el diseño específico de políticas o elementos. Entonces, realmente es muy parecido a lo que hace ratito preguntó Antonio, o bueno, que motivaba su pregunta, que es mirar si, por ejemplo, ya al interior de los municipios o al interior incluso de las ciudades, esta coordinación o esta logística, por así decirlo, es distinta o no, y si parece más bien ser eficiente de forma local, pero no de forma general, ¿no? Entonces, motivado mucho, sí, por este documento, por eso me atreví a proponerlo para platicarlo hoy. El siguiente paso que hicimos y que estamos refinando en estos últimos meses es mirar si estas dinámicas, al menos desde el punto de vista más local, sí parece haber una asociación, ¿no? Es decir, ahora que ya puedes físicamente poner en una esquina o en una zona y marcar particularmente el área del delito en esa zona o en esa región, mirar si ahí parecería haber un efecto, ¿no? Entonces, digamos, este primer pasito, el que presenté hoy, fue el primer paso de una secuencia lógica sobre la localización geográfica y temporal más eficiente. Entonces, digamos, si lo vemos como una línea de investigación, pues básicamente persigue precisar o hacer aclaraciones o sugerencias sobre cómo pensar en este concepto de, perdón, de localización eficiente. En términos de los módulos, ese es, digamos, es un proyecto paralelo, pero igual en la misma línea. Estamos trabajando desde el punto de vista geográfico, igual ver justo como si la densidad de módulos tiene algún tipo de asociación con el delito, e incluso si los módulos mismos tienen una lógica, una vez más, como planificadora, ¿no? O si más bien es, bueno, nada más pone el módulo ahí porque sí. Y tomaba a colación el comentario de Antonio, porque justo de los módulos, a pesar de que físicamente se pone ahí, el personal que se asigna ahí normalmente son muy pocos, ¿no? En términos generales, por ejemplo, 2 o 3 es el numerito habitual que se encuentra. Y casi siempre acaban teniendo actividades más administrativas que de patrullaje o de acercamiento con la sociedad. Entonces, una vez más, su eficiencia no parece medirse en términos disuasorios, ¿no? Entonces, el gran debate es un poco tratar a la luz esos comentarios. A nosotros nos salió una vez más un poco, nos salió y no se los muestro ahorita porque cruzando los dedos no nos publican pronto, entonces cuando salga también se los paso, pero la conclusión fue que justamente a nivel específico parece que sí hay un efecto disuasorio sobre cierto tipo de delitos, pero ciertamente no, la asignación más bien no parece ser necesariamente seguida de una planeación estratégica, sino más bien una elección, pues no podríamos decir política, pero sí necesariamente o no parecería ser planificador, al menos en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, y finalmente lo hice también referencia directa sobre el concepto de la parte de, ahora sí que el vínculo con la administración pública o generalmente con la provisión de la seguridad. El tema particular de interés que tengo también en estos últimos años es justamente la coordinación entre los niveles de gobierno, pero también entre las entidades relacionadas, ¿no? Entonces, elementos como qué va a pasar con esta dinámica entre Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Incluso con la parte militar, aunque ciertamente declaro que no soy tan conocedor ya de la seguridad nacional a esos niveles, ¿no? Bueno, no me he enfocado a esos niveles, más a nivel local, pues también es algo que resultaría interesante mirar con la nueva estructura de la Guardia Nacional, qué funciones sí van a cumplir, qué funciones no deberían cumplir. Entonces, bueno, esa parte de la coordinación también es de mi interés de investigación. Pues muy bien, estaremos atentos entonces cuando salga el nuevo bebé publicado para eventualmente volverte a invitar, si no te,
no te causa problema. Y bueno, pues no sé si hay algún otro comentario. Si no, pues estaremos cerrando la sesión del día de hoy. Agradecerte mucho, Ricardo, que hayas participado en el seminario y pues estaremos llegar con mucho gusto tu constancia. Ya ves que ahora en CONACYT, no sé si te tocó este año que estuvo terrible, meterte allá al rizoma, pero ya te tocará y bueno, son cosas que sirven, ¿no? Y entonces también avisarte que este video va a estar disponible en la página de YouTube de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, acá está mi correo, por favor, para lo que necesiten. Voy a hacerte llegar el documento y la presentación, igual por si... El documento lo distribuimos, ¿eh? Bueno. Lo tenemos. Sí, ya está. Bueno. Básicamente, si nos quieres avisar nada más del nuevo, pues con mucho gusto. Voy a detener la grabación.